Ya, ¿se puede ver? Sí, entonces empezamos con la segunda parte de la presentación de viñetas. Ahora da Eh, Andrei. Adelante, Andrea. ya, Lice. Bueno, en datos generales, el nombre del paciente es Osvaldo, fecha de nacimiento el 2 del 5 de 1948, edad de 72 años, estado civil viudo, grado de instrucción, enseñanza básica y enseñanza media completada sin estudios superiores. El motivo de consulta yo le agregué paciente masculino de 72 años que llega al servicio de psicología referido del Hospital San Vicente con antecedentes de diabetes, mellitus tipo 2 y amputación del miembro inferior izquierdo, el mismo que sucedió hace aproximadamente 2 semanas. Posterior a la cirugía fantasma en región de amputación, el cual es tratado médicamente sin mejora, lo cual sugiere que puede deberse a una causa emocional. En la conducta observada puse, el paciente llega a consulta acompañado de su hija, la cual espera fuera del consultorio. Al entrar al consultorio saluda diciendo, buenos días, estoy acá porque me mandaron del hospital, pero yo no estoy loco. Osvaldo es un señor de 72 años que por causa de una diabetes le amputaron una pierna a la altura de la rodilla, por lo cual empezó a utilizar una silla de ruedas. Se lo ve limpio, imponente y demandante, con un semblante melancólico. Mientras hablaba lo hacía de una forma amable, sin embargo con algunas resistencias para hablar acerca de lo que le pasaba. Mantuvo contacto ocular en toda la entrevista, respondiendo a todas las preguntas de forma asertiva, con alguna que otra pausa al hablar y tardando un poco para responder a algunas cosas que parecían movilizarlo, especialmente al hablar de su fallecida esposa. Actualmente vive con su hija y sus dos nietos de 12 y 16 años y su yerno. Los instrumentos utilizados son la entrevista clínica, el test MOCA y el test de depresión. En las entrevistas, en la primera sesión, el señor Osvaldo muestra resistencia a no querer hablar con mucha fluidez. Tiene un semblante melancólico, como derrotado por la situación que le toca vivir. Él dice, he perdido una parte de mi cuerpo, una parte fundamental, ya que por esta situación ahora no puedo desplazarme con tranquilidad. Tengo que estar molestando a mis hijos o a mi hijo, a mi hija o nietos para que me ayuden a movilizarme. Osvaldo menciona que siempre puesto a ayudar en todo. Por otro lado, menciona, desde que falleció mi mujer, tuve que asumir el papel de líder en casa, cuidando y protegiendo a mi hija y a mis nietos. Ahora en la situación en la que me encuentro no puedo hacer mucho más por ellos, al contrario, dependo de sus atenciones y me siento un inútil. Por otro lado, menciona que anteriormente trabajaba tapizando muebles y que en casa tenían una tienda de abarrotes, la cual tuvieron que cerrar cuando falleció su esposa a causa de un cáncer de pulmón. Dice, cuando murió mi esposa, mi hija volvieron a vivir a mi casa para hacerme compañía. Tapizando un sofá se me cayó al pie un martillo y por eso se me empezó a gangrenar el dedo gordo del pie. Luego la gangrena fue empeorando y me tuvieron que amputar la pierna. No puedo seguir viviendo así. Luego menciona que fue uno de los dolores más grandes que tuvo que soportar en la vida, la muerte de su esposa. Lo dejó sin ganas de vivir. Habían pasado 5 años desde que ella falleció. Desde entonces no había tenido ganas de hacer muchas cosas, que si bien su hija y nietos habían sido buenos con incómodo, que hayan tenido que dejar su casa para ir a cuidarlo. Dice, prefiero estar solo y ya no ser más una carga. Quisiera irme pronto al lado de mi esposa. Lo único por lo que vivo hasta ahora y sigo aguantando la vida es por mis nietos. Ahora, a pesar de que ya no tengo pierna, sigo sintiendo dolores en las noches, no sé por qué. Y por eso el médico me mandó aquí, porque ya me hicieron todos los análisis para ver por qué podría ser, pero no encontraron nada. El paciente menciona que su única compañía era su esposa y que ahora que ella no está a su lado, dice, ella era quien me acompañaba en todo momento, siempre fue mi apoyo incondicional. No tuve una buena relación con mis padres, así que cuando la conocí siendo muy joven aún, le propuse matrimonio y así mi vida. No tuvimos grandes lujos, la verdad es que los dos trabajamos mucho por salir adelante y que nada le falta a nuestra hija. Por otro lado, comenta que cuando su hija decidió casarse fue un golpe muy duro para ambos. Dice, pero bueno, así es la vida, niñita. Cuando mi hija se fue de casa, mi esposa entró en depresión, lloraba casi todos los días, yo solo la consolaba.
Cuando nos enteramos que tenía un cáncer avanzado, mi mundo se vino abajo. Traté de ser fuerte por ella y para ella, porque quería que no me viera destruido. Traté de ánimo, estuve con ella hasta el último de sus días. En la segunda entrevista se intentó indagar un poco acerca del dolor que siente el paciente en el miembro amputado. En una primera sesión él menciona que todavía le duele, especialmente en las noches, por lo que se indaga más acerca de esto. Él menciona, no entiendo por qué me sigue doliendo, me cortaron la pierna hace 2 semanas y un poco más. En el hospital me hicieron análisis de todo y al parecer estoy bien dentro de todo. Mi hija sabe que me duele, ella piensa que puede ser por el frío, así que ella se encarga de cobijarme, pero no es así, al contrario, en las noches me hace calor, pero yo dejo que ella me abrigue para no molestarla con mis cosas. Me recuerda a su madre siempre cuidándome, siempre antes de dormir me hacía un matecito de manzanilla cuando hacía frío. El paciente menciona que por las noches cuando ya está en la cama es el momento en el que piensa acerca de las cosas de su sueño y que tampoco duerme muchas horas. Dice, por las mañanas mi yerno me ayuda con el aseo personal, luego desayunamos y después cada quien tiene sus actividades. Por las tardes hago una siesta y así sucesivamente. Es por las noches que tengo más tiempo de pensar y poner en orden mi cabeza. En este sentido, se trata de indagar cuáles son los pensamientos que lo desvelan, a lo que él dice, la vida, pues niñita, no puedo evitar recordar a mi hermosa y atenta que era mi mujer conmigo. Ella está en mis pensamientos y en mis sueños a diario, pero pronto estaremos juntos de nuevo. Dice, aparte no puedo evitar pensar a mi familia, sé que ellos me atienden porque me quieren, pero sé también que se pierden muchas cosas por estar cuidándome todo el día. Refiere también que se siente una carga económicamente hablando, dice, sé que la situación no es fácil y me da impotencia no poder ayudar, no poder trabajar. Aparte de los gastos de la casa, mi hija y su esposo se encargan de mis atenciones médicas y mis medicamentos. Y no es fácil, a mí me costó toda la vida trabajar, pero lo hizo siempre honradamente y no es justo que mi hija tenga que mantenerme. Ahí son las entrevistas. Y el análisis de las entrevistas puse, luego de las entrevistas podemos poner mayor atención en el proceso de duelo por el que el paciente está pasando y aún no supera. En este caso el duelo viene por doble vía, primero por el fallecimiento de su esposa y por otro lado el duelo que implica la pérdida de un miembro, el cual lo hace sentir dependiente, enfrentándose a una herida narcisista, haciéndose presente una diferencia a partir de una marca real en el cuerpo, siendo esta diferencia significativa, enfrenta al sujeto con lo desconocido, provocando un sentimiento angustioso. Esta angustia está relacionada con el complejo de castración, por la angustia a la que el sujeto se enfrenta frente a la misma. Por esto le resulta difícil separar las incapacidades de índole física de los efectos desintegrantes, que por ser prolongados y arduos, dejan una huella psíquica profunda en el individuo. Lacan consideraba que un narcisismo insuficiente se da cuando aparece una ridificación del yo con una incapacidad de libidinización del yo. Intenté buscar esta palabrita, la traducción, pero está así en alemán y creo que hay una traducción en francés, así que la dejé así. Por otro lado, en cuanto a los resultados del test SIDER, se puede concluir que el paciente se encuentra atravesando un estado de depresión que seguramente acarrea los problemas que atraviesa en cuanto al duelo. Los mismos se hacen visibles en el estado de ánimo para conciliar el sueño, sentimientos de angustia y miedo a no saber qué pasará con su futuro. También se tomó el test MOCA, en el cual obtuvo en el cual obtuvo 20 puntos, lo que sugiere que existe un deterioro cognitivo moderado acorde a su edad. El mismo se materializa en problemas de memoria de trabajo y no puede retener información necesaria para realizar una tarea y requiere de una regulación externa. El paciente está bien ubicado en cuanto a tiempo y espacio, manteniendo siempre una buena relación y manteniendo una amistad de hace muchos años. Con su amigo mantiene reuniones eh, para jugar cacho o para ir a pasear. Sin embargo, últimamente no ha tenido mucho ánimo de tener reuniones con su amigo, al contrario, ha estado alejado y distante, pensativo todo el tiempo, hasta distraído, al punto de que cuando le hablan
Él anda en su mundo y reacciona luego de unos segundos, lo que sugiere un pensamiento lento a causa del deterioro cognitivo. Por otro lado, como consecuencia de la diabetes tiene algunas consecuencias neuropáticas, como deterioros lejanos. También manifiesta cansancio y debilidad muscular. En conclusiones y recomendaciones, puse: el paciente tiene una estructura neurótica obsesiva. El síntoma del miembro fantasma viene a taponar de alguna forma los pensamientos que lo atormentan, que se presenta como un retorno de lo reprimido. Se caracteriza también por querer tener control sobre las cosas. El paciente se queja por no poder seguir siendo el líder de casa, pasando a ser una persona dependiente. Por otro lado, tiene una gran preocupación por problemas económicos, otra cosa que caracteriza la neurosis obsesiva. Se posiciona con poder ante los otros, ya que le gusta tener todo acomodado a su gusto, manteniendo una actitud desafiante que llega a convertirse en una terquedad. El hecho de haber perdido un miembro lo pone en una situación de vulnerabilidad, dejándolo en posición de ser objeto de deseo del otro. El neurótico sale del Edipo con la posición yo tengo el falo. Por eso para él es importante tener el control sobre todo lo que le rodea, para demostrar así cuán vivo está. Sin embargo, al no poder tener el control sobre su propio cuerpo, lo muestra desinterés por algunas cosas que le generaban placer anteriormente, presentando alteraciones en sus relaciones interpersonales y al mismo tiempo teniendo sentimientos de angustia constante. Se recomienda que continúe con psicoterapia para poder ayudarlo a gestionar sus problemas emocionales, ayudar a adaptarse a su nueva situación de vida, también para poder gestionar y acompañar en el proceso de elaboración del duelo, y para que se haga una interconsulta con psiquiatría para el tratamiento de la depresión con fármacos. Eso es todo, Lisa. Gracias, Andrea. Está bien. La redacción, la presentación del caso. ¿Alguien quiere comentar algo de esto? Belinda estaba conectada, no sé por qué ahora se sale, no vuelve. Lamentablemente no va a poder dar otro día, no tenemos tiempo. ¿Alguien puede conectarla? Dice, buen día. Me acaba de decir que tuvo problemas con su internet y entonces fue a comprarse una tarjeta. ¿La esperamos? Porque no hay otra opción ni otro día. Yo Si no, creo se que va ya a se va. quedar sin nota. La vamos a esperar unos minutos, si no se queda sin nota, lamentablemente. Todo eso hay que prever, ¿no? De repente podría mandárselo a alguien y ese alguien leer el caso, ¿no? Claro, si es que lo tiene hecho, porque ella no me ha presentado. Dice, Sí, adelante. y yo, Ah, dale, ¿te falta? Pensé que habías dado. Dale, Miriam, por favor. ¿puedo leerlo nomás, no lo Sí, hice? sí, sí, adelante. Ya. Datos generales, nombre, Beatriz Otalora Reynoso, fecha de nacimiento, el 10 de febrero de 1910, edad 50 años, estado civil soltera, grado de instrucción solamente bachiller, evaluador mi persona, Miriam Santos, y fecha de evaluación entre la semana. Motivo de consulta, requerimiento de la materia del noveno semestre de la carrera de psicología. Conducta observada. Al consultorio acude la señora a cargo del cuidado de Luisa, de nombre Beatriz, que a primera vista se la divisa con un aspecto poco arreglado y de una contextura bastante delgada y se denota claramente preocupada. Durante la entrevista se aprecia un clima de gran ansiedad y nervios, especialmente cuando se le pregunta por el parentesco con Luisa. Sin embargo, cuando relata todas las afecciones que padece Luisa, manifiesta gran preocupación y cansancio. La segunda entrevista realizada a Luisa es en su domicilio. Esta se muestra alegre por la visita, tiene un aspecto arreglado y evidencia el gusto por las joyas que usa. Sin embargo, a medida que pasan los minutos, en la entrevista pasa a otro relato, semblante, y acentúa su tristeza en el rostro. Los instrumentos utilizados, las 3 entrevistas clínicas, la evaluación cognitiva de MOCA
y el test del IDE. Resumen de las entrevistas. Como ya se había mencionado en la consulta, acude Beatriz, la señora que está a cargo de Luisa, quien tiene 50 años y quien ha trabajado para Luisa, que tiene 72, desde muy joven y que debido a que era hija única de los padres, se quedó sola. Beatriz, que tampoco se casó durante años, estuvo al tanto de la administración de todos los negocios de Luisa y que manifiesta haber sido su mano derecha en todo siempre. Después de haber quedado sola y verla envejecer, se hizo cargo de ella. Sin embargo, después de haberle detectado Alzheimer y haber empeorado, manifiesta ya no poder más, ya que es imposible tratar con Luisa. Y que no solo lidia con sus olvidos y reclamos acerca de que no le da de comer porque olvida si ya almorzó o cenó, una agresiva a partir de las 5 de la tarde, en el cual golpea su cabeza contra la pared, tira objetos al piso y en repetidas veces se bota de la cama a propósito y grita cuando desconoce a Beatriz. No me gustaría llegar así a esa edad, menciona, cambiando de dirección el contacto visual. Además, Beatriz manifiesta que la situación ha empeorado después de que Luisa se fracturara la cadera y el brazo a causa de una caída en su propio domicilio. Cuenta que seguidamente no puede conciliar el sueño porque tiene que estar pendiente de que Luisa no se haga nada y que su cuidado ya se ha tornado muy pesado. En una segunda entrevista realizada en el domicilio de Luisa, de Beatriz, esta entrevista se realiza ya a Luisa, quien la recibe muy alegre, viste muy bien, se muestra bien arreglada y con notables joyas. Narra haber sido una mujer muy trabajadora y por eso nunca se casó. Pero vale la pena porque todo lo que ha ganado es para vivir bien ahora. Se queja porque Beatriz a veces no le da de comer y eso la hace enojar. También se queja porque Beatriz no la deja salir. Sin embargo, después de unos minutos, cambia su relato y manifiesta su tristeza por no haber tenido hijos y no haber disfrutado de su juventud. En la siguiente entrevista, Beatriz se muestra triste, empieza la entrevista diciendo, ya no sé qué más decir, parece que yo también acabaré como ella, o tal vez peor, porque yo sí que no tengo a nadie. Es así que existencia cuando se le pregunta de algún familiar y narra que su madre falleció de manera breve, narra que su madre falleció cuando era muy niña, se quedó a cargo del padre, que bebía constantemente y la golpeaba. Al cumplir su mayoría de edad, decidió dejar su casa e ir a buscar trabajo y nunca más buscó a su padre y menciona, supongo que ya falleció. A partir de ahí, trabaja con Luisa y la acompaña en su crecimiento económico en todos estos años. Siempre tuvo la esperanza de que algún familiar de Luisa apareciera, pero nunca nadie la buscó. Análisis de la entrevista. En las entrevistas con Beatriz se detecta sentimientos ambivalentes hacia Luisa, ya que muestra preocupación por ella, pero manifiesta sentirse cansada. También se detecta fantasías de muerte, ya que durante la entrevista manifiesta repetidas veces que a ella no le gustaría llegar así a su vejez. Asimismo, se detecta en Beatriz un cuadro depresivo, ya que da cuenta ella misma lo verbaliza y dice, parece que yo también acabaré como ella, o peor. Este cuadro depresivo ha sido confirmado en la prueba del test IDER, en el cual sus resultados denotan un mayor indicio de depresión con una baja afectividad positiva y altas puntuaciones en la distimia, lo que significa que está crónicamente deprimida. Asimismo, se muestran altos puntajes en la eutimia, que hace referencia a sentimientos permanentes de desesperanza. La persona que cuida a Beatriz, se detecta una personalidad narcisista porque le gusta estar siempre arreglada, le gusta que le pongan sus joyas y estar bien vestida. Sin embargo, también se detecta un cuadro melancólico, ya que ha intentado hacerse daño repetidas veces. No obstante, se presume sea a causa de su padecimiento de Alzheimer agresivo, ya que en la aplicación de la prueba cognitiva del MoCA obtuvo un puntaje de 10, que es sugestivo a deterioro cognitivo, destacando en esta prueba su dificultad para retener nueva información, lo cual se ha visto repetidas veces cuando desconoce. Conclusiones y recomendaciones. Beatriz cuenta con una personalidad neurótica, además de que su estado afectivo es depresivo, presenta un nivel bajo de energía con una actitud pesimista y es por eso que se recomienda se continúe con el proceso psicoterapéutico.
Asimismo, se sugiere hacer una interconsulta para una valoración psiquiátrica para así ser evaluado y medicado con antidepresivos en caso de ser necesario debido a que presenta puntuaciones altas en los estados depresivos, los cuales son peligrosos para su bienestar. Eso, Lizzie. Está bien, muchas gracias, Miriam. Belinda se conectó, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos queda? A ver, ¿qué hora es? Las 9:05. Le mandé un mensaje, le dicen para decirle que me mande su caso y yo se lo leo, pero no le llegan los mensajes, creo que está sin internet. Qué pena. Bueno, ¿están dispuestos a esperar 5 minutitos o qué piensan? Esperamos 5 minutitos. ¿Quiere alguien comentar los casos? ¿Preguntar algo? ¿Se dan cuenta que la mayoría de los casos se repiten varias cosas? ¿Pueden puntuar algo de eso? Sí, le dicen creo que el tema de la depresión y el deterioro cognitivo, en la mayoría de los casos. Muy bien, Andrea, sí. ¿Alguien más quiere comentar? De sus propios casos, decir el de tal persona estaba parecido al mío, teníamos los mismos síntomas. Todos utilizan el líder muy bien. Me parece que tiene una buena base en su materia de psicopato. 2 o 3 personas han hecho su enfoque psicoanalítico, que está bien producido. ¿Qué más? En el caso de depresión es necesario que haya un tratamiento farmacológico. No te escucho, Andreita. En el caso de la depresión es necesario que tenga un tratamiento farmacológico, no puede ser solo terapia. Lo que pasa es que la depresión, yo te digo por experiencia, para el psicoanálisis no quiere la medicación porque dice que tapa el deseo, etcétera. Bueno, pero sabemos que hay depresión leve, moderada y grave. Entonces, si es una depresión mayor, si es una depresión grave, donde el paciente no tiene ganas ni de hablar, entonces ahí sí, yo comenté con algunos otros psicoanalistas justamente este punto, y sí concordaron conmigo el que a veces sí necesitamos medicar, porque son depresiones muy severas, donde el paciente no tiene ganas ni de hablar. Entonces, ¿cómo voy a hablar con el paciente si no está estabilizado? ¿No? Porque el medicamento lo que va a hacer va a ayudar a nivel neurológico, ¿no? Donde, por ejemplo, la fluoxetina, que es el antidepresivo que mayormente se utiliza con ellos, es una serotonina, porque cuando a nivel fisiológico uno va perdiendo la serotonina, entra en el estado depresivo, y lo que hace la fluoxetina es estabilizarlo, ¿no? Pero no es rápido su efecto, tarda entre 3 semanas a un mes, más de 21 días, y al segundo mes recién se estabiliza el paciente para recién poder hablar. Entonces, a veces hay que coadyuvar ambas cosas. Yo les oferto, digamos, eso cuando veo que es un cuadro depresivo, no solo en el adulto mayor, en los jóvenes, etcétera. Si hay tantas ideas suicidas, pulsión de muerte, no les interesa mucho en ese momento, están con tendencia al acting out, etcétera. Entonces, tenemos que ayudarlos. Y recién a partir de ahí circular la palabra, escucharlos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, se los ayuda un poquito con eso. No se olviden que a veces vienen con cuadros depresivos. Ustedes mismos han leído en sus casos, hablan de la distimia, ¿no? La distimia tiene que ver con esto de que está crónicamente deprimido. Entonces, ¿qué ha hecho todos estos años? ¿Qué ha pasado todo este tiempo? A ver, no somos los únicos psicólogos que trabajamos con ellos. También depende de su personalidad, su estructura clínica.
hay algunos que tienden a descalificar al psicólogo, al psiquiatra, al profesional, y siguen en eso porque está jugándose su goce, ¿no ves? La repetición, gozo a veces del síntoma. Y van descalificando al otro, no se hacen cargo de lo suyo, siempre hay una queja, una demanda del otro, del otro, del otro. Entonces, ¿de qué se trata un análisis, por ejemplo, clínico? Se trata desde el psicoanálisis de saber hacer con ese síntoma, ¿no ve? De un poquito declinar de ese goce. ¿De qué gozo? Es bien difícil saber, ¿no ve? Y ese es el trabajo psicoterapéutico. Entonces, va por ahí. No sé si respondo. Ahora, por ejemplo, aparte de la distimia está la ciclotimia, ¿no ves? La ciclotimia tiene que ver con los ciclos, ¿no? Tiene un nombre esta depresión que tiene que ver con el clima. Cuando hay invierno, cuando sabemos que en otros, no en Cochabamba, no es así nuestro invierno tan crudo, pero hay otros países, otras ciudades donde el invierno es oscuro, todo el tiempo llueve, hace mucho frío, se encierran. Entonces eso les genera también mucha depresión. Entonces así hay casos y casos, ¿no? El caso por caso, donde unos sí van a requerir, otros no, pero ustedes al poner en las recomendaciones que al ver a esta persona de la tercera edad muy deprimida, recomiendan sea valorado por un psiquiatra. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos ya no le van a dar mucha resignificación a las cosas. Hay una pulsión de muerte marcada, entonces sí, hay que ayudarlos a que duerman con ansiolíticos también, hay que ayudarlos con antidepresivos también. Así que no está mal, digamos, ¿no? Está bien. No, gracias, Lisa. No, a ti, Andreita. Lice, una pregunta. En el modelo de trabajo, en el punto de análisis del caso, presentación, solo es poner la viñeta que hemos presentado ahí, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Sí, pues han trabajado esto, ¿no? En la última parte que están las gráficas, alguien me preguntó, eso es opcional. Hay algunos que son muy capos para hacer y otros no. Además que esas gráficas estaban como anexos justamente para comparar los 3 casos, porque eran 3 casos a 3 entrevistas. Entonces ahí salió ese anexo de gráficas. Entonces, si quieren, pueden poner como un anexo alguna gráfica y si no, no es necesario. No ha entrado, ¿no? Su compañera. Doris acaba de entrar. Miren qué bien que alcanzaste. Lo que pasa es que, sí, Lisa, lo que pasa es que tengo problemas con el internet. Ayer se ha cortado el internet de Tigo y hemos tenido dificultades con el internet toda la noche y ayer todo el día y recién se está conectando y está entrecortado, de cada rato se anda cortando. ¿Será esa torre que han hecho volar por cara a cara? Seguramente, Lisa, no sé, porque todo el día hemos tenido dificultades. Ayer, hoy Ahora, igual en la mañana, entra un momento y se corta. ahora prevean, por favor, para su examen del lunes, porque si no va a ser grave. Tengan siempre un auxilio para pasarle del celular a la computadora megas, algo, ¿no? Voy a poner el tiempo del examen 1 hora y media, por lo menos, para que no tengamos el problema de la otra vez. Y mañana a las 8 voy a programar para los temas. Creo que vamos a esperar unos hasta y cuarto, que faltan 2 minutos, y cerramos la sesión si no se comunica nuestra compañera. ¿Ya? Ah, ya se está cerrando también. Aquí dice que ya no nos queda más tiempo, solo 9 minutos. ¿Alguien más quiere comentar los casos o algo de la temática del examen? ¿O qué les ha parecido la presentación de estas viñetas, de esos casos clínicos? Están en noveno, entonces ya tienen un manejo clínico de muchas cosas. Es verdad que hemos hecho todo lo posible, pero no ha sido como hubiéramos querido, pero
Al evaluar estas presentaciones también se ve, ¿no? En qué nivel se está. Ustedes van bien, han presentado sus casos clínicos. El modelo que les he dado es el que mayormente se utiliza, ¿no? Lo que le faltaba era poner antecedentes, pero no he querido poner muchos de los antecedentes, ¿no? Pero se pone así como han empezado los datos, un poco, si quieren, de los antecedentes familiares. Luego entra esto de la observación de la conducta, todos los instrumentos que utilizan. Siempre hay que poner la entrevista clínica porque en eso nos basamos, ¿no ve? La entrevista no siempre se pone 3, no se pone cuántas, ¿no? Pero en este caso hemos puesto para validar, digamos, nuestro trabajo de la práctica. Tenemos siempre que tener una batería de test si trabajamos en una institución como respondiendo al AMO. O sea, me estoy yendo a lo general, no me estoy yendo a lo psicoanalítico, porque en lo psicoanalítico no siempre se requiere instrumentos, más se trabaja con las entrevistas, las viñetas y la estructura. En este caso hemos mezclado ambas cosas para que tengan un poquito de experiencia y se acuerden, digamos, que tenemos que responder al amo, ¿no? Si trabajamos en una institución, tenemos que responder al amo. Y el amo nos pide en qué usted se basa para dar el diagnóstico. Entonces tenemos que saber nosotros defender eso. Si nos llevan a tribunales, nos van a pedir eso. Entonces, a veces tenemos que ir a defender a tribunales nuestros casos y nuestras evaluaciones y nuestras intervenciones. Y después está esto del análisis de las entrevistas. Muchos de ustedes han ido combinando en su redacción, otros no, han hecho por separado, pero lo ideal es combinar la redacción de la entrevista más el apoyo que han tenido del instrumento. Luego van las recomendaciones, conclusiones y recomendaciones, y al último se pone el diagnóstico de acuerdo al CIE-10, porque el CIE-10 es el que se pone. Ustedes yo creo que han llevado psicopato, ¿no? Los diagnósticos del CIE-10 en base al DSM-4. Cuando se trata de salud mental, todas las siglas son con F, ¿no? Si digamos es depresión, es F32. Si es ansiedad y depresión, F41.2. Si hay bulimias, anoresias, F50, ¿no? Entonces así. Si es ansiedad, F41, de acuerdo a qué tipo. Entonces, si digamos es un Alzheimer, es un F01, 010, depende. Y bueno, sabemos que no vamos a encontrar estructura histérica misma, pero sí, digamos, hay algunos del F que nos pueden ayudar a adaptarnos, disfunciones sexuales. En caso de niños tenemos a partir del F9, que se va anotando si tienen trastornos, ansiedades emocionales, conductuales, problemas de hiperactividad del F91.0, ¿no ve? Con atención dispersa, o sea, todo eso, ¿con qué vamos a diagnosticar? Necesariamente la entrevista y el apoyo en los instrumentos. ¿Algo más quieran comentar, preguntar para que vamos cerrando nuestra clase de hoy? Bueno, nuestra última clase. Les agradezco a todos por toda su paciencia, tolerancia que han tenido. Hemos tenido encuentros, desencuentros, pero hemos sabido seguir adelante, sobrellevar todo esto que nos ha tocado con lo de la pandemia, pero nos hemos logrado adaptar, ¿no? Y de eso se trata, digamos, que el ser humano aprenda con esta pandemia a convivir de otra manera y a convivir con la enfermedad y adaptarse, ¿no? Como psicólogos sabemos que el ser humano utiliza mecanismos de defensa de diferente manera para lograr adaptarse. Y de lo que se trata es que nosotros logremos adaptarnos y bueno, saber vivir con esto. Yo escucho en la consulta, ay, ¿cuándo terminará esto? Ya no quiero el barbijo, ya. No, tienes que aprender a vivir con tu barbijo, tienes que aprender a entender que ahí está el virus, que no hay de otra, que hay que protegerse. Bueno, yo ahorita me voy a disfrazar así completamente para ir a trabajar al hospital porque es fuerte. Hemos tenido recién un episodio
de un COVID que había estado en el hospital en el 4º piso y las enfermeras que lo han atendido el sábado sin protección, yo no sé qué les pasa. Ahora están en mi piso como enfermeras de apoyo en consulta externa, entonces son un foco de infección para todos nosotros. Y tenemos que aprender a ir a trabajar todos los días, estar con ellas alrededor, protegernos de todas las maneras. Lo peor es que hay que escribir en la historia clínica y dice que en el papel queda 72 horas el virus y les manipulan las historias clínicas para pasarnos a nosotros a los consultorios. Es estresante, pero tenemos que aprender a convivir con eso. Dios quiera no nos enfermemos, no nos contagiemos, pero no hay de otra. Bueno, ¿alguien quiere hablar algo? ¿Despedirse? Lice, una pregunta, perdón por volverle a molestar. Dale, En Dayana. eso de la presentación, o sea, ¿ponemos los datos generales, conducta observada o solo directamente en el análisis que hemos hecho del caso? No, les he En- mandado un modelo, Dayana, Sí, tienen sí, un sí, modelo. pero ahí dice análisis o presentación del caso y usted puso aquí poner la viñeta. Arriba, ¿no? Presentación del caso o caso clínico. Oh, Arriba, ¿no? ya. En el título de arriba. No, en el punto 6 usted puso como análisis de caso o presentación Análisis del caso, ¿no? y hay viñeta del caso. Ay, no Sí, sé, entonces, no me solo ubico. los datos relevantes. No me ubico qué me estás preguntando. O sea, si alguien puede ver. ¿No tienes para compartir en la pantalla ahorita? Ah, no, Liz, es que estoy del celu. A ver, ¿de cuál me estás hablando? Voy a buscar. ¿De cuál me estás preguntando? ¿Del modelo? Sí, ¿Del Liz, caso? modelo. ¿Del modelo? Dame un segundito. Voy a subir. Sí, Liz. Dame un segundito. A ver, espero que esté aquí. Dame un segundito. Modelo, presentación, viñeta clínica. ¿Esto? Sí, Liz. Sí, Ya, Liz. ¿en qué parte? Modelo, motivo de consulta, conducta observada, instrumentos que han utilizado, resumen de las entrevistas, análisis de las entrevistas, ¿está bien? Pues. No, del modelo institucional, perdón, Liz. A ver, ¿dónde está? Ese día hemos ido viendo, ¿te acuerdas? Uno por uno hemos checado, habría que verla. Si se cierra esto, habrá que ver la clase grabada, porque hemos ido viendo uno por uno. A ver, espero encontrar, dame un segundito. Psicogeriatría. ¿Dónde está? Se llama modelo institucional, creo, ¿no? Sí, creo que sí. Modelo trabajo institucional, aquí está. ¿Ya se ve en pantalla? No. No. ¿No? Ahí tengo que compartir entonces, dame un segundito. ¿Pero acaso no vieron el anterior? Creo que no. A ver, ahora voy a entrar a compartir pantalla. Este es el modelo de trabajo institucional. Ahora, esto, ¿no? Sí, en el Ya. punto 6. A ver, punto 3, específico, 4, 5, metodología. Esto es en base a su anterior materia del trabajo con niños. Sería el Presentación. punto 7 ahí. Después de los resultados, dice punto 7 sería ahí. ¿Dónde está? Ahí dice análisis de caso o presentación. Ya la han presentado. Entonces, pones ahí el caso. Aquí está la viñeta del caso. Entonces, ahí pones lo que has